Hernán Navarro es director de una ONG Grooming Argentina, agente de Secretaría de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires, docente de Derecho de Familia y Delitos Informáticos. Está en línea. ¿Cómo le va, Hernán? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un placer muy grande hablar con vos. No, por favor. Hernán, ¿vos sabés que me llamó mucho la atención esta suerte de disparador de una entrevista tuya realizada en Infobae hace un tiempo atrás? A ver si Ujú. tengo aquí la fecha, más o menos. Será 2 semanas, más o menos. El cual me Sí. parece una cosa muy interesante. Ya el título altamente provocador e interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto del grooming. Un Ujú. chico no debería tener celular ni redes sociales hasta los 13 años. Vos decís eso, planteás esto desde este punto, este parámetro, esta hipótesis, y inmediatamente los padres me van a salir como diciendo, ¿qué está diciendo? Es un delirio cuando hoy los chicos, primer, segundo grado, ya tienen celulares. ¿Cómo es Ujú. esto? A ver, vos desde tu punto de vista de una persona que estudia especialmente los casos de grooming, que obviamente que son atroces y que uno no quisiera que ocurran, ¿no? Pero contame, ¿cómo es esto? ¿Me puedes desarrollar un poco más esa idea? Sí, por supuesto. La realidad, bueno, nos indica la experiencia que venimos recorriendo desde Grupo Argentina, eh, lo que venimos viendo, ¿no? Nosotros un poco, vos lo planteabas a modo de disparador, nos gusta generar este tipo de debates, sobre todo en las jornadas que llevamos adelante, donde lo que nosotros le decimos al padre tiene que ver con que nosotros observamos que el mundo adulto realmente sigue pensando a Internet como un espacio de divertimento, de esparcimiento, donde nada pasa. Lamentablemente carece de esa percepción de los peligros, por eso pensarlo desde ese punto de vista sería irracional. La realidad es que los chicos hasta los 13 años no tienen la capacidad para discernir en materia sexual, esto no lo digo yo, esto así también lo plantea nuestro ordenamiento jurídico, y la realidad nos indica en el día a día que nosotros observamos conductas, sobre todo en esa franja etaria, en esa población de riesgo altamente nociva para el desarrollo de sus vidas. Nosotros observamos, más allá de la erotización prematura, observamos la hipersexualidad, el alcance a contenidos nocivos permanentemente, por fuera de las situaciones de extorsión, de chantaje, de amenaza, donde los pibes se ven lamentablemente a diario. Por eso tenemos que entender también con la gravedad y la magnitud de lo que significa el grooming en la vida de un pibe que lo atraviesa, ¿no? Por eso nosotros hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual infantil, hablamos del delito de mayor peligro en Internet hacia nuestros pibes, y nosotros apostamos a eso sin tener una postura retrógrada, anárquica del siglo XIX, porque justamente trabajamos en esto y hacemos todo lo contrario desde nuestro pensamiento, desde nuestra línea de acción, pero creemos que como sociedad tenemos que bajar un poco esta efervescencia de Internet, donde lamentablemente, sobre todo los chicos también más chicos, ¿no? El deterioro psíquico, la falta de estímulos, el problema de ocio, el problema de ansiedad que genera el dispositivo, me parece que son cuestiones que como sociedad tenemos que empezar a observar, porque si no siempre estamos pensando en esto, ¿no? Bueno, en Internet como un espacio de las redes sociales, como un espacio donde los pibes interactúan, pero lamentablemente no estamos mirando el vaso lleno. Por eso nosotros lo que planteamos y le contamos al mundo adulto tiene que ver con estas cuestiones que, insisto, el adulto ni siquiera se las puede imaginar porque no las conoce, porque se autoexcluye de la tecnología, se siente afuera, parece ser en un colectivo imaginario que son los pibes los que educan a los padres en términos de sus entornos digitales, en términos tecnológicos. Los pibes le pierden el respeto a sus padres porque saben que no lo entienden. Digo, me parece que más allá de esta mirada puntual donde nosotros sí fijamos una postura y salimos a decir algo que nadie dijo hasta ahora, creemos que este cambio cultural, este cambio, sobre todo situándonos en el valor de época, tiene que ver con esto, ¿no? Plantearnos preguntas retóricas. Ayer lo planteamos, volvimos ayer de Santa Cruz, estuvimos teniendo una jornada en Calafate histórica, más de 700 pibes, nunca se vivió esto en esa ciudad. Y a la tarde con los padres le planteamos un poco esto, ¿no? Realmente un chico de 10 años, de 11 años, necesita un celular. Digo, nos ponemos a preguntar estas cosas. Bueno, me parece que son debates que nos tenemos que empezar a dar. A ver, dentro de lo que definiste, un par de cosas ya me quedaron dando vuelta. Primero, ¿los padres siguen subestimando Internet? Absolutamente.
sí, absolutamente. Absolutamente, porque nosotros vemos que sienten que no es un espacio de ellos, ¿no? Como que lo ven muy lejano, por eso nosotros cuando planteamos empezar a trabajar en la alfabetización digital, con esta mirada de construcción de ciudadanía digital y de convivencia digital, lo planteamos la alfabetización digital no solo orientada a los pibes, sino también al mundo adulto. Y acá hablo no solo papá, mamá, en situaciones más graves, digo, un operador judicial no está al tanto del delito hoy en mayor peligro en Internet a los pibes, que es el grooming, un miembro de una fuerza policial tampoco sabe que esto pasa, ¿no? El dato duro que relevamos con la consultora Management and Fit hace aproximadamente 3 meses, nos arrojó que el 70% de los argentinos desconoce qué es el grooming, es decir, 7 de cada 10 argentinos. La realidad es que en esto los padres creo que no se imaginan, y nosotros lo vivimos a diario, no se ponen a pensar, no se detienen a pensar y hacerse preguntas, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos motiva a redoblar el esfuerzo, sobre todo con el mundo adulto, para hacer ese cambio, ese clic juntos, porque no se imaginan, digo, yo te lo digo a cada lugar donde voy, a mí lo que me motivó a fundar, a crear Grooming Argentina, fue que entendí que con nada, con absolutamente hacerse un perfil falso en 1 minuto y medio, lo primero que le arruinás a un chico es lo innato, lo esencial, la esencia de todo niño, que es la inocencia. Entonces, cuando vos entendés eso y vos ves las situaciones de todos los días, donde este mal uso de Internet, lamentablemente, los está convirtiendo en víctimas de extorsión permanente a los pibes, porque no tienen herramientas, porque no tienen recursos, y más allá de que nosotros estamos trabajando en eso, dándole herramientas, dándole recursos, empoderándolos, más allá de todo eso, nosotros sentimos que los pibes hasta esa edad, lamentablemente, no deberían utilizar ni celular ni redes sociales. Y en relación al celular, yo hago la diferenciación entre un celular con acceso a Internet y un celular sin acceso a Internet. En las estadísticas en nuestro país, a nivel mapa mundial, coinciden con las estadísticas en Argentina, que hablan que a los 10 años un niño, una niña recibe su primer celular smartphone. Claro, la realidad es que el padre muchas veces opta por, predomina esto del hartazgo de tener que prestar el propio, para estar tranquilo mirando Netflix. La verdad que nosotros esto lo decimos y lo vemos, porque lo vemos, y no magnifica que le está dando una responsabilidad muy grande a un pibe. Por eso nosotros le preguntamos a los padres si realmente le darían para manejar un auto a un pibe de 10 años. Bueno, la respuesta es siempre no, y en esto debería ser lo mismo. Tenemos que plantear ante la oferta negativa, plantear esta oferta positiva, ¿no? A la tecnología no se la combate, sino que se la compite, y se la compite con acciones que realmente puedan repeler esto, y nosotros sí ahí apostamos a la desintoxicación digital, porque creemos que hasta que el mundo adulto no reaccione, no se involucre, no esté preparado para afrontar este tipo de situaciones, la verdad que realmente opera la negligencia, opera la mala praxis, operan todas estas situaciones donde después nos lamentamos y vemos que a un pibe le arruinaron la vida. Aquí en Corrientes, dentro de poco está por comenzar un caso de grooming muy particular, el caso de Tamara Salazar, dentro de poco tiempo. Cuando ustedes ven los casos a través de esta ONG de lo que tiene que ver el grooming, ¿cómo ves? ¿Qué tipo de impacto tiene a nivel país? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo comparan? La realidad es que es una problemática invisibilizada. Cuando yo recién te planteaba el dato de que 7 de cada 10 argentinos desconocen qué es el grooming, lamentablemente nosotros a eso apuntamos, ¿no? Apelamos a empezar a generar conciencia, a generar esto que tiene que ver con una nueva modalidad de abuso, donde no hace falta que el abuso sea con contacto físico. Acá estamos hablando de un abuso sin contacto físico a través de una plataforma tecnológica. También romper con este imaginario de que todo pasa por las redes sociales, y esto no es así. Nosotros hemos tenido denuncias, y así lo planteamos a cada lugar que vamos, en juegos de chicos, sobre todo muy chicos, ¿no? El Clash Royale, Club Penguin, Mundo Baturro, juegos de PlayStation 4. Digo, tenemos que ampliar esta mirada, tener una mirada mucho más integral. Por eso cuando nosotros planteamos todas esas cuestiones, la inocencia que vemos en los chicos
lamentablemente el resultado que nos arroja es que también la vemos en los padres, ¿no? El padre no tiene ni idea de que puede pasar todo esto y uno no trata de ir por la negativa, mostrar todo lo malo. Lo que tratamos es de mostrar lo que pasa, porque si no estamos mirando solamente para un lado, y en esto es lo peor que nos puede pasar, porque en definitiva lo que sí estamos haciendo es dejando solo a un chico, porque a modo de frustración nosotros le planteamos al mundo adulto esto, que para nosotros sentimos que el padre le da un celular a un pibe porque lo quiere tener al lado, lo quiere tener, por lo menos está en casa y no está en la calle. Bueno, darle un celular a un chico, es lo mismo, y no darle herramientas y recursos y acompañarlo, es lo mismo dejarlo solo en una plaza a las 10 de la noche. Por eso me parece que tenemos que empezar a trabajar en esto, que sin duda es un cambio cultural, sin duda es un cambio de paradigma, romper con este paradigma que vino a imponer Internet, pero bueno, esto sin duda que lo hacemos entre todos. Sí, me gustó esa frase, es lo mismo que dejarlo solo en una plaza a las 10 de la noche. Sí. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cuánto crees? Es que, lamentablemente, también plantear cuestiones que hacen a ordenar un poco, ¿no? Nosotros no creemos en la cultura del control, y esto sí se lo planteamos porque parece ser que la única forma de cuidar lo que hacen los chicos es revisándole las cosas. No, eso es invadir la privacidad. Está muy fina la línea de lo público y lo privado, donde esta discusión, en Internet lamentablemente no existe lo público y lo privado. Por eso cuando le damos una red social a un chico, cuando le damos un celular, le estamos dando una responsabilidad muy grande, y en esto la realidad es volver al principio y preguntarnos si realmente lo necesitan. Más allá de todo eso, nosotros la única receta válida en relación a esta cuestión, y no hay otra porque todas las demás son paliativas, son soluciones paliativas, es el diálogo, ¿no? A modo de metáforas, nosotros planteamos y decimos que el único software de control parental, el más sofisticado que existe, es el diálogo, no hay otro. Por eso cuando vemos esta oferta negativa que te planteaba en el mundo adulto en relación a que no saben cómo manejarse, no saben qué hacer con los pibes en Internet, bueno, la oferta positiva es que no hay que ser un tecnólogo, no hay que ser un especialista en el manejo de los dispositivos móviles y las distintas redes sociales. Simplemente alcanza con entender lo que pasa y con dialogar. Simplemente con estos dos condimentos, vamos a poder empezar a prevenir y a repeler cuestiones que realmente le puedan arruinar la vida a nuestro hijo o nuestra hija. A ver, ¿cuánto juega la ignorancia y cuánto juega la comodidad, en ambos casos de los padres, para los dispositivos electrónicos en forma rápida, y especialmente lo que tiene que ver con las redes sociales? Creo que se conjugan, ¿no? Me parece que vos dijiste algo interesante. Son dos condimentos que lamentablemente se conjugan y son explosivos. Esto es entre otros. Por eso cuando yo te planteaba al principio el desconocimiento, la falta de información, la negligencia, el no tener esa percepción, carecer de esa percepción de riesgo, porque en realidad los pibes, en este imaginario nosotros pensamos que el adulto piensa que el chico, por manejar todas las redes sociales, por manejar todas las plataformas tecnológicas, por manejar todos los dispositivos, piensa que se va a poder defender o que va a poder... y esto no es así, porque el pibe tiene esas destrezas, sí, el pibe tiene esa habilidad, sí, pero carece de esa percepción de riesgo. Ahora, el problema se origina cuando el adulto, por carácter de transmisión de conocimiento, no le aporta esos recursos, no le aporta esas herramientas, porque el objetivo que buscamos no es que papá, mamá, desde un factor externo, le diga al hijo, a la hija, qué hacer y qué no hacer, sino empoderar al pibe para que el propio chico advierta, para que el propio chico sepa qué conducta sí y qué conducta no. Por eso este trabajo lo hacemos mancomunadamente. Ahora, cuando observamos y nos paramos y miramos al mundo adulto, vemos que el mundo adulto está mirando para otro lado, que el mundo adulto se autoexcluye, que el mundo adulto pone la responsabilidad en los pibes. Estamos haciendo todo al revés. Por eso tenemos que rebobinar, volver a foca cero y empezar a trabajar juntos. ¿Con qué mirada? Con una mirada de construcción de ciudadanía digital, con una mirada de convivencia digital, donde acá tiene que predominar sin duda las normas, las pautas, los límites. Los chicos nos exigen límites,
poner un límite también forma parte de dar amor responsablemente. Digo, todas estas cuestiones, regular los momentos familiares, digo, lamentablemente en esto nosotros sí somos categóricos, ¿no? Somos determinantes. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia esa desintoxicación digital, Sí. donde el pibe vuelva a jugar al fútbol, donde el pibe vuelva al club, donde el pibe vuelva a la plaza, donde el pibe tenga estímulos, Sí. porque lamentablemente esto, digo, el mal uso de estos dispositivos, sin duda que al único que le vamos a estar perjudicando su vida es al chico. Por eso rápidamente incorporarnos, meternos, aprender e involucrarnos. Indudablemente que todas esas palabras, los chicos exigen límites, es lo mismo que dejarlo a un chico solo en una plaza de las 10 de la noche, son algunas de las frases que te van marcando y que te van mostrando una realidad que uno quizás, insisto, en la ignorancia y la comodidad deja librado a la tecnología muchas cosas que quizás como padres no son capaces de asumirlo. Me parece muy interesante todo, Hernán, y seguramente vamos a seguir charlando más adelante sobre este tema que a los que somos padres nos preocupa y mucho, que tiene que ver con el grooming y obviamente el no tratamiento que muchas veces se le da a los medios por no formar parte quizás de la agenda en forma directa de una cosa que nos atraviesa absolutamente a todos, ¿no? Pero insisto, ignorancia y comodidad son quizás dos definiciones de una realidad por parte de los padres que puede terminar siendo dramático el caso, ¿no? Absolutamente. La verdad que me gustaron esas dos palabras, ¿no? Ignorancia y comodidad, porque la realidad es que este caso, lo que tenemos que entender, que estas nuevas representaciones de violencia que son virtuales, en realidad son reales, ¿no? Digo, repercuten físicamente en las personas, repercuten físicamente en los pibes, por eso las distintas aristas que lamentablemente tiene el grooming o puede tener el grooming son sin duda escenarios gravísimos, escenarios donde puede haber un asesinato, escenarios donde puede haber una víctima de una red de trata, escenarios donde puede haber un abuso con acceso carnal. Estos son los distintos escenarios que pueden devenir, y así lo veíamos con el caso de Micaela Ortega, una nena de 12 años que terminó siendo asesinada. Por eso, digo, tomar esto con la responsabilidad que merece, tomar esto con la seriedad que merece, empezar, como vos decís, empezar a hablar de esto en lo cotidiano, porque lamentablemente si no, siempre estamos hablando ante un hecho consumado y ahí llegamos tarde todos. Por eso trabajar desde el punto de vista de la prevención, esta prevención primaria que nosotros la entendemos en la escuela, en la comunidad educativa, la entendemos con todos los actores que en definitiva deben intervenir en este criterio de corresponsabilidad, donde no nos puede pasar que estas situaciones lleguen a la justicia como averiguación de ilícito, tienen que llegar como grooming, tenemos que articular con los actores, bueno, en definitiva un montón de aristas a trabajar para adelante, un montón de desafíos, y en eso, bueno, Grooming Argentina se encuentra trabajando a lo largo del ancho del país, ordenando también un poco las miradas y los distintos criterios. Hernán, te mando un abrazo, gracias. No, por favor, a vos, un gran abrazo. Un gusto realmente. El doctor Hernán Navarro, director de la ONG Grooming Argentina, agente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires, docente de Derecho de Familia y Delitos Informáticos.